Se poblaron las costas, cada cual según su lengua, conforme a sus familias, en sus naciones. Nosotros lo que debemos entender, ¿no es cierto?, es la forma de la historiografía hebrea, cómo ellos van trabajando en la historiografía. Nosotros nos vamos a dar cuenta, de hoy en adelante nos vamos a dar cuenta cómo es que en el capítulo precedente meten un nombre, meten un evento, meten un suceso de lo cual se va a hablar posteriormente. Esa es la forma de escribir la historia dentro del pueblo hebreo de aquel tiempo. Tienen esta estrategia. No esperan a que llegue el momento para decir, es que él era hijo de... No, de una vez, ahorita están metiendo todo eso, ¿no es cierto? Entonces justamente esta parte en donde habla de que cada cual según su lengua, conforme a sus familias, en sus naciones. Lo que está haciendo es dando una pequeña introducción para lo que va a suceder después, ¿sí? Para lo que vamos a seguir tratando. No hay de que sí, ya tenían ellos un lenguaje y cosas, a pesar de que eso les voy a explicar un poquito, ya más adelante les voy a explicar un poco más qué es lo que la mayor parte de los sabios, ¿no es cierto?, coinciden en que qué es lo que pasó, de qué se refería, de qué se trataba este tema de la confusión de las lenguas. Si es que realmente ahí es donde se inventó el inglés, el francés, el italiano, ¿qué pasó ahí? Vamos a entender qué es lo que dicen los sabios, no lo que digo yo, qué es lo que dicen los sabios estudiosos de la Torá. ¿Cómo coinciden ellos en estos conceptos? ¿Sí? Si de 500 sabios, 450 sabios coinciden en lo mismo, creo que es digno de tomarles atención. Si 50 sabios salen con cosas así medias disparatadas de uno al otro, creo que vamos a tener que eso un poquito más tarde como para enterarnos nomás. Pero de lo que todos han coincidido, eso es lo que yo quiero saber. ¿Cómo coinciden en eso? Los hijos de Cam, Cus, Mizraim, Fud y Canaán. Estos 4 hijos hay que tomarle mucha atención. Acuérdense que los hijos de Cam, ¿no es cierto?, son la línea, digamos, la línea malvada, ¿no es cierto? Ellos son los maldecidos por Dios. ¿Sí? Miren a dónde se van ellos. Miren, el color medio amarillo y tomate son los lugares a donde llegaron Cam, ¿sí? En este lugar de Cam. Amarillo es básicamente, sino que aquí yo yo quería mostrarles esto para que ustedes se ubiquen en dónde es que ocurren todos los sucesos bíblicos, ¿no es cierto? El Antiguo Testamento básicamente toda esta parte aquí en el origen, ¿no? Con Abraham, Isaac, Jacob, todos ellos, ¿no es cierto? Con Jacob caminan desde aquí, caminan acá a Egipto, toda esta parte de aquí, ¿no es cierto? Con Moisés salen de aquí y regresan más para acá. Y aquí es donde se quedan el tiempo de reyes, todo eso. Cuando son deportados a Babilonia, otra vez regresan para acá. Sí, entonces todo en la parte bíblica, toda la historia bíblica en esta parte aquí, hasta Jesús. Cuando ya viene Pablo empieza a predicar y la palabra de Dios empieza a unirse toda esta parte de aquí, para acá, toda esta parte de acá, con Pablo, ¿sí? Con el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento. Pero sin embargo, el Antiguo Testamento se desarrolla en esta parte de aquí, ¿sí? Entonces quiero más bien... Aquí podemos nosotros ver realmente cómo fue la distribución de estas tierras con estos 3 hijos, ¿no es cierto?, de Noé. Toda la parte verde, no sé si es que se ubican en esta parte de aquí, ¿sí, no? Toda esta parte verde, ya, es esto de aquí, ¿no? Es toda esta parte norte de África, ¿sí? La parte norte de África, esta parte de aquí. Aquí estamos ahorita mirando esta parte de aquí. ¿Sí? ¿Sí le ven esta cosa de aquí? Sí. Es esto de aquí. ¿Sí? Ya. Entonces Cam toma todita esta parte de aquí que es Egipto. ¿Sí? Miren lo que dice aquí, ¿no es cierto? Cam, la parte de Cus. Aquí no se verifica muy bien. Pero hay dos sectores de Cus, que es más o menos por esta parte de aquí y otra parte de por aquí. ¿Sí? Es Cus. Cus es lo que ahora se llama Etiopía. ¿Sí? Lo que es Etiopía es Cus. ¿Sí? Ahí dice Cus. ¿Dónde está? ¿Esta parte aquí? Sí, ahí dice Cus. Es lo mismo, ¿ya? Sí, Cus. Ya. Viene luego Mizraim. Mizraim es la palabra hebrea para Egipto.
O sea, todo lo que es Mizraim, ustedes ven ahí, es Egipto. Toda esta parte de aquí es Mizraim. ¿Sí? Egipto. Chut es lo que es Libia, más o menos por acá. Aquí está, ¿no? Sí, Ahí sí. está. Ya, es Libia. Todo lo que es Libia, todo lo que es Egipto, ¿sí? Esa parte de aquí. Y Canaán. Canaán es toda la parte que va a ser la tierra prometida. Esta parte donde luego viene Jerusalén, Judea, toda esa parte de aquí. ¿Sí? Todo lo que es verde es de Cam. Mire, Cam está metido en África, está metido un poquito aquí en la parte de Asia, ¿sí? En Asia Menor. ¿Sí? Miren cómo Cam un poquito se abrió, ¿no? Cómo llegó así, poquitos, miren cómo se dispersó. ¿Sí? Cam. Pero Cam, de alguna manera, es el prototipo de todos estos países que fastidiaron, ¿no es cierto?, durante toda su vida a los israelitas. ¿Sí? Básicamente son los egipcios, son los cananeos, que son lo que acá hablan, ¿no es cierto?, de buceos, dice que tantas cosas. Y esta parte de aquí que son los filisteos. O sea, de Cam nacen los filisteos que han sido enemigos acérrimos durante toda la vida. Los filisteos que en el año 130, en el tiempo del emperador Adriano, cuando se le cambió de nombre a todo Israel y se le puso por nombre Palestina. Palestina significa tierra de los filisteos, es decir, que aún ahí ya seguía habiendo filisteos. O sea, los filisteos han sido una tribu que toda la vida perjudicó a Israel, toda la vida. Enemigos acérrimos. ¿De dónde nacen esos enemigos acérrimos? De los israelitas, que son de Sem. ¿De dónde nacen? De Cam. Justamente de su hermano que fue maldecido por Dios. ¿Sí? Vamos más adelante. Y los hijos de Cus. ¿Dónde estaban los Cus, no es cierto? Ya vamos a tener algunos datos de ellos, ¿no? Los hijos de Cus, Seba, Ávila, Sapta, Rama, Sapteca, y los hijos de Rama, Seba y Dedán. Y Cus engendró a Nimrod. ¿Sí? Miren ese nombre tan fuerte, ¿no? Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso de la tierra. Miren esos datos, ¿no? Yo no sé si es que ustedes algún rato, y qué bueno que hasta ahora, ¿a quiénes les dicen los cuscundos? A los negritos. A los negros. Este libro cuscundo. Sí, miren cómo se relaciona eso. Cus, ¿no es cierto? Cus. Y es más, las tradiciones más antiguas nos indican que Cam fue de raza negra. Por eso algunos dicen que justamente preveyendo de que iba a ser el maldecido, ¿no es cierto?, justo nació negro, ¿no es cierto? Y por eso es que los negros son producto de una maldición de Dios a la raza humana. Eso no tiene nada que ver, ¿no es cierto? Pero eso es lo que habla la tradición, ¿no es cierto? De tal forma que este Nimrod, que fue el primer poderoso de la tierra, fue de raza negra, fue un negro. ¿Sí? Pero poderoso se refiere a grande, no es que era poderoso así de fuerte. Primer poderoso de la tierra no es un título agradable. No es un título agradable. Más acá abajo dice que es el vigoroso cazador delante de Jehová. Tampoco es un título agradable. Más bien es un título de rebeldía. Fue un hombre realmente muy inteligente, muy dotado para la caza, pero no cacería de animales, venados, conejos, sino para guerrear contra humanos. ¿Me entienden? Por eso se volvió el poderoso, se volvió un líder muy importante en ese tiempo. Él fue el primer poderoso de la tierra, es decir, una persona ante la cual se aglutinaba la gente pensando que él era posiblemente algún superpoderoso, algún dios, alguien que iba a ayudarles o les iba a sacar de alguna calamidad. A ese se le conoce como el primer poderoso de la tierra, pero no es un título agradable, no es un título que le dé de alguna forma importancia santa a él, sino más bien es un título un poquito despectivo para Nimrod. ¿Sí? ¿Quién llegó a ser el primer poderoso de la tierra? Este fue vigoroso cazador delante de Jehová. Dicen los sabios que este tema del cazador no tiene nada que ver con cazar animales, nada de eso.
no, sino que él realmente era un guerrero, un cazador de hombres, una persona irascible, ¿no es cierto? Una persona con la cual tú no podías enfrentarte porque inmediatamente él te tomaba tu vida. ¿Sí? Por lo cual dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Y fue el comienzo de su reino, Babel. ¿Sí? Ya están, de alguna forma, si se dan cuenta cómo dentro de esta historia nos están metiendo datos ya para lo que viene. ¿Sí? Entonces, ¿quién es el que estaba al frente de todo este tema de la construcción de la Torre de Babel? Ahí está. Esa es la forma de la historiografía hebrea, ¿no es cierto? Cómo nos va contando, cómo nos van introduciendo. En el contexto anterior nos van introduciendo ya datos o personajes o cosas que van a ser desarrolladas luego, como el tema de las lenguas. Te meten este asunto, pero eso va a ser desarrollado en el próximo capítulo. ¿Sí? Es la forma de la historicidad, ¿no? Fue el comienzo de su reino Babel, Erech, Akkad y Calne, en la tierra de Sinar. De esta tierra salió para Asiria y edificó Nínive, Rehoboth, Cala, y Resén entre Nínive y Cala, la cual es ciudad grande. Imagínense, miren todo lo que este hombre poderoso pudo hacer, ¿no? Mizraim engendró a Ludim, a Anamim, a Lehabim y a Naphtuhim, a Patrusim, a Kalushim, por ahí a toda la familia de los de donde salieron los filisteos, miren, ¿sí? Es decir, que los filisteos son descendientes de ¿quién? De Canaán. Se ha ido de arriba, ¿no? Ajá. De Canaán. Y Canaán engendró a Sidón, su primogénito, a Ed, al Jebuseo. Miren, nosotros vamos a ver en varios textos cuando veamos a Josué, encargado de introducir al pueblo ya a la tierra prometida, a Canaán. Vamos a ver contra quiénes pelea, a quiénes tienen que mandarles sacando de ahí, sino al Jebuseo, al Amorreo, al Gergeseo, al Ebeo. ¿Sí se acuerdan haber leído eso? Sí. ¿Sí? ¿Descendientes de quién son todos estos tipos? De Canaán. Ellos estaban ubicados aquí en esta tierrita de aquí, de donde tuvo que venir Josué, pasando el río Jordán. Por aquí tuvieron que venir, ¿no? Esos 40 años salieron de por aquí, pasaron esta partecita de aquí, ¿no? Vinieron por acá, ni sé qué cosas, por aquí otra vez, 40 años por aquí, hasta que llegaron por aquí a Jericó, el río Jordán. Pasaron esto y se mataron sacando a los cananeos, a los que pudieron por nombre. Porque los filisteos siempre estuvieron aquí en las costas, siempre. Los filisteos nunca se fueron de allí. Ahí es donde más o menos por ese lado de ahí, es donde se da la lucha entre David y Goliat, por esa partecita de aquí. Tenemos que ubicarnos en el plano donde están las situaciones históricas, ¿no? Y después se dispersaron las familias de los cananeos. ¿Sí? Si ven, después se dispersaron, ¿no? Sí, miren cómo se dispersaron, ¿no? ¿Se dan cuenta? Es lógico lo que dice la palabra. Y fue el territorio de los cananeos desde Sidón en dirección a Gerar hasta Gaza y en dirección de Sodoma, Gomorra, Adma, Seboín hasta Laza. Estos son los hijos de Cam. Es decir, que Sodoma y Gomorra, ¿descendientes de quién eran? De Cam. Ciudades, de alguna manera, que estaban viviendo en este tiempo ya de Abraham, ¿no es cierto? La maldición, ¿no es cierto? Sí. Estos son los hijos de Cam por sus familias, por sus lenguas, en sus tierras, en sus naciones. También le nacieron hijos de Sem, padre de todos los de Eber, los hijos de Eber, y hermano mayor de Jafet. Si se dan cuenta, este versículo es otro de los versículos que yo les digo que son introductorios, ¿no es cierto? Dice, también le nacieron hijos de Sem, padre de todos los hijos de Eber, y hermano mayor de Jafet. Los hijos de Sem fueron Elam, Asur, Arsafat, Lud y Aram, de donde provienen los arameos. Y los hijos de Aram, Uz, Ul, Geter y más. Arfasad engendró a Sala y Sala engendró a Eber. Recién aparece el nombre de Eber ahí. ¿Sí? Pero sin embargo hay algo especial porque arriba dice que Sem es padre de todos los hijos de Eber. ¿Por qué le menciona solamente a Eber? ¿No es cierto? ¿Sí? Porque Eber es básicamente
el padre en donde tiene dos hijos, y de esos dos hijos nuevamente Dios mete la mano y de los dos escoge y dice, por este linaje voy a ir yo. Así es la historiografía hebrea. Siempre te introduce anteriormente lo que en el próximo evento te va a explicar de mejor manera, ¿sí? Eber le nacieron dos hijos, ahí está. El nombre del uno, Peleg, porque en sus días fue repartida la tierra, y el nombre de su hermano, Joctán. Peleg y Joctán. ¿Sí? De uno de los dos es que viene la descendencia de Abraham. ¿Sí? Y Joctán engendró a Moab, Selef, Harán, Seber, dice cuánto ya es. Vamos a 31. Estos fueron los hijos de Sem, por sus familias, por sus lenguas, en sus tierras, en sus naciones. Estas son las familias de los hijos de Noé, por sus descendencias en sus naciones, y de estos se esparcieron las naciones en la tierra después del diluvio. Este es el resumen, ¿no es cierto?, de lo que sucedió. Hay estos científicos, ¿no es cierto?, y esta gente que se encarga de analizar, ¿no es cierto?, los aspectos etiológicos de las cosas, ¿no es cierto?, el inicio de las cosas. Entonces ellos llegan a una conclusión que este capítulo 10 de la Biblia, sin ser ellos creyentes, este capítulo 10 de la Biblia, ¿no es cierto?, es el documento más antiguo y más exacto que revela la forma como se han organizado las civilizaciones antiguas. Ellos mismos, sin ser creyentes evangélicos ni nada de eso, ¿no es cierto?, ¿verdad? Ellos se ponen a investigar una cosa, otra cosa. Cuando descubren algo, pues regresan a ver la Biblia y dicen, oye, pero si aquí ha estado. Se demoran 5, 10, 15, 20 años, ¿no es cierto?, en analizar grupos sanguíneos, ¿no es cierto? Y luego dicen, mira, todo este grupo sanguíneo de por aquí, ¿no es cierto?, este grupo sanguíneo que hay por aquí, también lo hemos descubierto por acá y también lo hemos descubierto por acá. La Biblia ya lo dice, pues. La Biblia ya te lo dice aquí. Sino que como no son creyentes de la Biblia, pero cuando descubren algo y por ahí alguien les dice, oye, y ellos regresan a la Biblia y dicen, sí, o sea, aquí ya está, pues. ¿No es cierto? La tabla de las naciones es el documento más antiguo y más exacto respecto a la forma como se organizaron las civilizaciones. ¿Hay alguna consulta hasta ahí sobre este capítulo? Muy bien. Vamos nuevamente ahora a topar, ¿no es cierto? Decía que estos dos capítulos nos sirven como puente a nosotros, ¿verdad? Por decirlo, ¿no? No es que Dios necesite eso, pero de un cambio de estrategia de Dios, de tratar primeramente con toda una generación o una civilización, a tomar más bien a una familia, ¿no es cierto? Tomar una persona y de esa persona formar una familia y de esa familia formar un pueblo, y a este pueblo tomarlo para sí, ¿no es cierto?, para que a través de ese pueblo Él poder bendecir a todos los pueblos de la tierra. Ese fue el propósito de Dios. Solo los israelitas creyeron que Dios les había escogido a ellos, porque ellos eran muy inteligentes. Entonces todas las promesas, lo que Dios les había ofrecido a ellos, era solamente para ellos, según ellos. Pero ellos nunca entendieron que Dios les escogió a ellos, para a ellos tratar con ellos, santificarlos, y luego hacerles un modelo, para que todos los demás reinos, mirándoles a ellos, alaben a Dios, crean en el Dios de Israel. No, ellos pensaron que lo que Dios había hecho es porque ellos se lo merecían, ¿sí? Entonces, pero bueno, sin embargo, el propósito de Dios fue tomar a una persona, con esta persona generar una familia, y con esta familia generar un pueblo, y con este pueblo bendecir a todas las familias de la tierra, ¿no es cierto? Vamos a ver otra de las, por así decirlo, de las desgracias, ¿no es cierto?, de la humanidad, otra de los errores humanos, que termina en un llamado de atención de parte de Dios, ¿no es cierto? La famosa construcción de la Torre de Babel, que ya de alguna manera habíamos visto, ¿no es cierto?, que quien estaba al frente de esta construcción de la Torre de Babel era Nimrod. Él fue el genio, ¿no es cierto?, creador de este grupo, ¿no es cierto?, esta ciudad llamada Babel. Y en esta ciudad es que se empieza a construir esta torre. Vamos a ver qué es lo que podemos aprender de este tema, ¿ya? Tenía entonces toda la tierra
una sola lengua y unas mismas palabras. Hay otras versiones que dicen un mismo lenguaje y muy pocas palabras. ¿Sí? Hay unas versiones que nos hablan de ese tema. Vamos a ver qué nos dice esto. Dice: aconteció que cuando salieron del oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar. ¿Sí? En el Sinar se construyó Babel, ¿no? Y se establecieron allí y dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Vamos analizando algunas situaciones de este texto, ¿ya? Nosotros entendemos que esta orden dada por Dios, tanto en el tiempo de Adán, que les dijo: vayan, multiplíquense, fructifíquense y llenen la tierra, poblen la tierra, ¿no es cierto? Es un llamado a que no te estaciones, sino que tú tienes que seguir poblando la tierra. Hacemos un pobladito aquí, ¿no es cierto? Pero sin embargo tenemos que seguir caminando, otro pobladito por acá, otro pueblo por acá, otra ciudad por acá, ¿no es cierto? ¿Sí? Sin embargo, ellos, si se dan cuenta que ellos como que no tomaron muy en cuenta ese asunto, encontraron un valle precioso y dijeron: aquí nos quedamos. Siempre tenemos que regresar a ver atrás para poder entender qué es lo que está sucediendo aquí. Ellos tenían la orden de parte de Dios de llenar la tierra, no de estacionarse en un lugar y decir: aquí nosotros nos quedamos porque nos quedamos. ¿Sí? Aconteció que cuando salieron del oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. ¡Qué bueno esto! Regresamos a ver nosotros hacia atrás y nosotros vemos a un Dios creador del hombre a su imagen y semejanza, un hombre inteligente, un hombre con capacidad de razonar. Si Dios es un Dios creador, ¿ustedes creen que el hombre puede ser un hombre creador? Sí. ¿Sí o no? Sí. ¿Cuál sería la diferencia? Que Dios... Esa es la diferencia. Cuando Dios creó, Él creó de la nada. Él no necesitó tierra, no necesitó, no sé, alguna sustancia química, orgánica para podernos crear a nosotros o para poder crear el universo. Él creó los... Eso es una buena forma de nosotros poder mirar, ¿no es cierto? Esta bendición de Dios en el hombre, ¿no es cierto? Que le ha dado la capacidad de crear, la capacidad de inventar. Pero obviamente el hombre para hacer todo eso se basa, ¿no es cierto? Y se acoge a todos los insumos que Dios mismo ya le creó, ¿verdad? El punto aquí es que ¿qué es lo que haces con lo que tú creaste? ¿Qué es lo que haces? ¿Edificas o destruyes? ¿Bendices o maldices? Con lo que tú generas, con lo que tú creas. Unos capítulos atrás nosotros podemos ver a uno de los hijos de Caín, de los nietos de Caín, Tubal Caín, hijo de Lamec. Tubal Caín, él dice la Biblia que él es el inventor de todos los instrumentos, de todas las situaciones metálicas, lanzas, todo ese tipo de cosas, ¿no es cierto? Y su padre, Lamec, eso dicen los sabios de la antigüedad, dicen que Lamec, ¿no es cierto?, a esos dos hombres que asesina para quedarse con sus esposas, ¿no es cierto?, él los mata con estas armas metálicas elaboradas, inventadas por su hijo. Entonces hay que ver qué uso tú le das, ¿no es cierto?, a todos esos inventos que realizas
tomando como base esta inteligencia y todas estas capacidades de raciocinio que Dios nos ha puesto, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hacen ellos? Miremos qué es lo que hacen ellos. Dice, hagamos mezcla, hagamos ladrillos, está bien, pues. Eso es bueno, porque eso es una demostración, ¿no es cierto?, de las capacidades y de las habilidades que Dios les puso a cada uno de ellos. Hasta ahí, todo bien. Acá dice, y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, ¿no es cierto?, cuya cúspide llegue al cielo. ¿Quién quiso llegar al cielo también? ¿Se acuerdan? Y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. La idea de Dios es que se esparzan. El mandato de Dios es que ellos se esparzan. Y al momento que ellos piensan y dicen, hagámonos nosotros una torre, lleguemos hasta el cielo, hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos, ellos se encuentran en franca rebeldía contra Dios, contra la instrucción que Dios les había entregado a ellos. ¿No es cierto? Entonces dice, vamos, edifiquémonos una ciudad. ¿Eso está bien? ¿Está mal? ¿Qué dicen ustedes? Está bien la ciudad, hasta la ciudad. ¿Ya? ¿Y edifiquémonos una torre? No, por ahí. Yo creo que hasta la torre está correcto. Sí, me hago mi ciudad, me hago mi torre. El problema es qué es lo que vas a hacer, qué quieres lograr con lo que tú estás haciendo. ¿Qué quieres lograr? Mira lo que quieren lograr ellos. Cuya cúspide llegue hasta él. Los sabios de la antigüedad dicen que lo que querían ellos hacer, ellos sabían que Hashem vivía en el cielo. Y ellos querían subir al cielo y decirle, Dios, no estamos de acuerdo en esparcirnos. Nosotros hemos encontrado esta llanura y aquí nos quedamos. Es lo que dicen ellos, es la interpretación, la historia detrás de la historia. Es la interpretación que dan la mayoría de los sabios. ¿Cuál era el propósito de ellos? ¿Qué es lo que les motivó a ellos a construir la torre? Porque está bien construir una ciudad, construir una torre está bien, pero depende el propósito que tú tengas para eso. Inventarte cosas está bueno, pero depende cuál es el propósito con lo que tú haces ese invento. Acuérdense ustedes del Albert Einstein, ¿no es cierto? Cuando él supo lo que había pasado con su fórmula, ¿no es cierto?, para que se haga la bomba atómica, ¿no es cierto? Él obviamente nunca hizo estos análisis, esos estudios para que se genere una bomba atómica, para que destruya a la gente, pues. Nunca. Entonces, el crear, el utilizar todo ese raciocinio que Dios te ha dado, esas capacidades, esas habilidades, esas inteligencias, eso no es pecado, pues. Eso no está malo. Lo malo es con qué propósito tú haces esa situación. Amén. Así podemos nosotros mirar la corrupción, por así decirlo, ¿no es cierto? Es en el propósito que tiene el ser humano cuando genera una creación, cuando crea algo, cuando inventa algo, en el propósito que tiene. Porque posiblemente ellos pudieron haber creado, ¿no es cierto?, esos ladrillos, esos bloques para construir, por ejemplo, casas para todos sus habitantes, hacer casas, seguir inventando, creando cosas, ¿no es cierto?, de bienestar social, para la situación común, para solucionar las necesidades comunes del ser humano. No, sin embargo, ellos dijeron, no, nosotros nos vamos a edificar primeramente una ciudad y en esa ciudad vamos a edificar una torre y esa torre le vamos a hacer tan alta, ¿no es cierto?, que su cúspide llegue hasta el cielo. Ahí, detrás de esas palabras, nosotros ya podemos mirar ya una mala intención, un mal propósito. Un mal propósito. Hay muchos mensajes que se dan en las iglesias e inclusive hay muchos grupos, ¿no es cierto?, que toman nombres de una mala interpretación de ese texto. Muchos pastores dicen lo siguiente: miren, la iglesia tiene que estar unida, así como estaban unidos, ¿no es cierto?, en el tiempo de la Torre de Babel, que todos dijimos, todos digamos, vamos a unirnos, vamos a hacer tal cosa, ¿no es cierto? Inclusive Dios mismo bajó y miró esa unidad, ¿no es cierto? Y Dios mismo dijo, estos están unidos y no habrá nada que les pueda hacer desistir. Así tiene que estar unida la iglesia.
No podemos nosotros tener esos puntos de comparaciones porque ellos estaban unidos, pero unidos para hacer algo en contra de Dios. Ellos todos se agarraron de las manos y decían, ahora sí, todos somos uno. ¿No es cierto? Sí, unidos nosotros en nuestras situaciones. Todos somos uno ahorita sí, pero todos tenían un solo propósito, que era de hacer algo que no le agradaba a Dios, algo en rebeldía a las instrucciones que Dios les había dado. Entonces ahí nosotros ya podemos ver que cualquier invento, cualquier creación, por más creativo que sea el hombre, pero si no tiene un buen propósito, eso puede ser más bien un peligro, un riesgo. ¿Lo que les pasó a ellos? ¿No es cierto? Vamos a seguir para adelante. Lo que termina diciendo el verso 4, dice, y hagámonos un nombre. Aquí dice, y hagámonos famosos. Ya, bueno, son buenas interpretaciones, por eso quiero que podamos un poquito analizar este versículo, ¿no es cierto? No solamente que ellos tenían la idea de hacerse una ciudad, con ese invento que habían tenido de los bloques, de los ladrillos, no solamente que ellos quisieron hacerse una torre con su cúspide que llegue hasta el cielo, sino que ellos quisieron hacerse un nombre. Y nosotros vamos de aquí en adelante, vamos nosotros a estar mirando constantemente esta palabra nombre. Esta palabra nombre en hebreo es Shem. Es el nombre del primer hijo de Noé. ¿Sí? Nosotros en el español le escribimos Sem. ¿Sí? Pero en hebreo es Shem. ¿Y sabe cómo se escribe? ¿Cómo se le empieza a mencionar a Dios? Escuchen por favor. ¿Cómo se le empieza a mencionar a Dios? Se le dice Hashem. Hashem. ¿Qué significa? El nombre. Esta es una palabra que reemplaza al verdadero nombre del Dios Altísimo. Porque en la antigüedad era prohibido pronunciar el verdadero nombre de Dios. Solamente en el tiempo del templo, solamente era el sumo sacerdote el que sabía el nombre exacto, el nombre pronunciado exacto de Dios. Y para no pronunciar mal un nombre tan santo, tan bendito, ¿no es cierto?, lo reemplazaban con palabras como estas: Hashem, el nombre. No es cualquier nombre, no es Juan, no es Pepito, es el nombre, el impronunciable, el santo, el bendito, Hashem. Entonces nombre es Shem, ¿no es cierto? Pero este Shem, ¿no es cierto?, tiene varios significados. ¿Sí? Por ejemplo, significa reputación, significa autoridad, significa poder, significa dominio. Todo eso está detrás del nombre. Todo eso está detrás de esta palabra, el nombre. Y cuando dice que en el nombre del Señor se doblará toda rodilla y toda lengua confiese, ¿no es cierto? Es una forma de sujetarnos, ¿no es cierto? ¿Sí? Por la reputación que Él tiene, por la autoridad que tiene, el poder y el dominio que Él tiene. No porque cuando digan Dios, listo, se agachen. No. Es por todo lo que está detrás de ese nombre. Por ejemplo, si usted va a hacer un trámite en el SRI, y usted dice: yo vengo en el nombre de mi pastor David para que por favor me agilite este trámite. Posible le meten un chiflazo y le sacan de ahí. Y le dicen: váyase a la cola, por favor, váyase a la cola. Pero si usted va y dice, y presenta una credencial y dice: yo vengo de la presidencia de la República, vengo en el nombre del presidente de la República para que por favor este trámite lo hagan ahorita, ¿qué creen que van a hacer? ¿Por qué? Sí. Es por eso. ¿Qué querían hacer ellos? No les digo yo, ¿no es cierto?, que todo este
esta actitud, este pensamiento que tenían ellos, estaba correcto mientras crearon los ladrillos, mientras miraron todo lo que producía, porque eran tierras que producían algo como el alquitrán, dicen, ¿no es cierto?, como un petróleo un poco más crudo, más pesado, ¿no es cierto?, ¿sí?, con lo que calafateaban los bloques y con lo que seguían poniendo en las juntas para que no entre por ahí el aire, no salga por ahí el agua, no sé, era como cemento, digamos. Y ese tipo de cosas encontraron ahí. Entonces ellos pensaron, analizaron, dijeron, vamos a hacer tal cosa, hasta ahí bien. Vamos a hacernos una ciudad, chévere, hagan la ciudad porque tienen que seguir creciendo. Vamos a hacernos una torre, bien, están, porque las torres posiblemente te permitían mirar al enemigo, mirar alguna cosa. Pero sin embargo, detrás de eso, ellos tenían propósitos malsanos, propósitos indignos, propósitos rebeldes en contra de Dios. Y no solamente ahí dicen, vamos a hacernos un nombre. Nosotros no queremos depender de la autoridad, del dominio y de la reputación de Dios. Nosotros queremos ser ahora los generadores de temor. Por eso Nimrod era un hombre, fue el primer poderoso de la tierra. Acuérdese que toda esta construcción de la ciudad, de la torre y de hacerse un nombre, obviamente fue idea de Nimrod. Ellos querían convertirse en la civilización o en la ciudad más poderosa de la tierra, de tal forma que todas las personas puedan venir acá, sentirse protegidas por ellos y ellos ser los primeros, posiblemente gobernadores del mundo. Eso querían hacer ellos. Detrás de todo lo que ustedes pueden mirar ahí, ellos querían ser los primeros gobernadores, los primeros poderosos de la tierra, eliminándole de sus vidas no querían el nombre de él, no querían Hashem, ellos querían ser ellos los famosos, los nombrados. ¿Sí? Por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Nuevamente les digo, ellos aún tenían la obligación de obedecer la instrucción dada por Dios que les dijo, ¿no es cierto?, cuando salieron de la barca, a Noé y a sus 3 hijos. Ahora son ustedes, vayan, multiplíquense y poblen todita la tierra. Ellos dicen, no, nosotros no queremos hacer eso.